Hola, bienvenidos a CNA Video Podcast. Nos encontramos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Terapias con Bacteriófagos para el Control de Vibrios en Camarones, que se encuentra ubicada en el kilómetro 4.5 de la Vía Taura en la provincia del Guayas, en Ecuador. Acompáñenme a la entrevista que realizaremos en la planta de producción. Ya nos encontramos en la planta de bacteriófagos para control de vibrios en los camarones. Estamos justamente hoy con nuestro entrevistado del día de hoy, con Daniel Aguilera. Daniel Aguilera es ingeniero en biotecnología de la Universidad San Francisco de Quito. Él ha liderado varios proyectos de desarrollo tecnológico en los sectores de terapia de bacteriófagos, bioremediación, biocombustibles y bioprocesos con énfasis en economía circular. Es coautor de 2 artículos en revistas indexadas y es autor de 3 patentes de invención. Actualmente es presidente del Centro de Investigación y Desarrollo para la terapia con bacteriófagos para el control de vibrios en los camarones. Ha dirigido por 3 años el proceso de investigación y desarrollo comercial de la terapia con bacteriófagos para el control de vibrio SP en camarón y mantiene colaboración con varias universidades de nuestro país. Daniel, bienvenido a este espacio CNA Video Podcast. Gracias por su tiempo y por permitirnos llegar a sus instalaciones. Daniel, cuéntenos, ¿desde hace cuánto tiempo data esta planta de bacteriófagos aquí en Ecuador? Bueno, específicamente esta planta es bastante nueva. Fue estrenada recién en agosto de este año, del 2022. ¿Con qué tipo de infraestructura y equipos tecnológicos cuenta esta planta de bacteriófagos? Lo primero que es importante destacar es que esta planta fue diseñada por nuestros técnicos, es decir, técnicos nacionales. Todos los equipos fueron fabricados nacionalmente con nuestras especificaciones. Entonces, la mayor parte de reservorios para este proceso son elaborados en acero inoxidable de grado alimenticio. Y cierto está que ciertos equipos también tuvieron que ser importados, dado que eran algunos procesos claves. ¿Y con qué equipos tecnológicos se cuenta? Descríbame un poquito acerca de cómo se producen bacteriófagos en esta planta. Claro que sí. Básicamente todo este sistema está hecho para poder alimentar una serie de bioreactores. Estos bioreactores son en donde realmente se logra cultivar inicialmente a la bacteria, que va a servir de alimento para los bacteriófagos, que es vibrio para hemolíticos, y posteriormente en estos mismos bioreactores también crece el bacteriófago. Es un proceso que es relativamente rápido, que se tiene que hacer a condiciones bastante controladas de temperatura, de pH, de salinidad y de otras condiciones más de medio de cultivo. Además de estos bioreactores que realmente son el corazón del proceso, contamos con diferentes equipos que nos permiten realizar una separación bastante eficiente de cualquier residuo o remanente de células bacterianas que queden en la solución. Esto nos permite tener una separación completa mediante procesos de filtración avanzados, de manera que solo tengamos bacteriófagos en el producto final. Posteriormente, estos productos son envasados en su presentación de venta y son almacenados a temperatura de refrigeración en nuestras cámaras frías. ¿Cuánto es la capacidad de producción en esta planta de bacteriófagos? Nosotros podemos producir aquí actualmente, con la infraestructura que tenemos funcionando hoy por hoy, hasta 26.000 litros de bacteriófagos al mes. Para hacer una relación, eso alcanza aproximadamente para poder atender hasta unas 6.000 hectáreas de camarón a full. Daniel, ¿y cuál fue la base científica que motivó la investigación para la producción de bacteriófagos en Ecuador? Bueno, realmente nosotros vimos que había un problema en el nivel de acuacultura en general que no había sido solucionado al 100% durante muchísimo tiempo, que son las patologías generadas por vibriosis. Nosotros vimos en los bacteriófagos que si bien son un tipo de microorganismos que a nivel internacional se conocen hace muchísimos años, y que realmente, si bien fue un tema que fue un poquito abandonado por mucho tiempo y que a nivel académico fue retomado a nivel internacional desde hace unos 20 años, nosotros vimos en los bacteriófagos un potencial tremendo para poder controlar estas patologías. Y debido a su mecanismo de acción, a su naturaleza, consideramos que eran una opción bastante viable para controlar estas patologías y es algo que realmente lo hemos incluso el día de hoy demostrado en campo. ¿Qué son los bacteriófagos y cómo se los usa en la acuicultura? Los bacteriófagos son virus que se alimentan, que infectan y que matan bacterias, es decir, son virus
que insertan su material genético, secuestran la maquinaria celular de una bacteria y finalmente en su liberación provocan una lisis bacteriana, es decir, matan a una bacteria específica. ¿Se los encuentra de manera natural? Claro que sí, realmente ¿En dónde los encontramos? Realmente los bacteriófagos son oblicuos, es decir, están prácticamente en todos lados. Son microorganismos que se pueden encontrar en casi cualquier o prácticamente todos los ecosistemas acuáticos. Son extremadamente abundantes, son extremadamente diversos. ¿Cuáles han sido los hallazgos que ustedes han logrado detectar en las recientes investigaciones que ustedes han desarrollado aquí en Ecuador respecto a los bacteriófagos y los resultados de los mismos? Listo. Entonces, aquí es importante destacar que esta es una investigación ya de 3 años que ha tenido todo un proceso. En primer lugar, lo que hicimos fue realmente ir a los lugares donde estaban los problemas, ir a las camaroneras, ir a los laboratorios de larvas, obtener muestras de estos sitios e inclusive capturar las bacterias del género Vibrio que estaban circulando en el momento. Es decir, nosotros gracias a eso logramos armar un cepario desde hace 3 años que está armado netamente con bacterias que están causando problemas localmente. En Ecuador. En Ecuador. No de afuera. No de afuera. Entonces, eso es algo bastante importante, dado que eso te permite realmente trabajar con el problema que realmente está circulando en el país. De igual manera, de estos mismos ecosistemas es donde hemos tenido los bacteriófagos. Y dado que es importante destacar, los bacteriófagos son microorganismos que son muy específicos al momento de actuar, es importantísimo que sean bacteriófagos de los mismos ecosistemas, dado que son capaces de, por naturaleza, alimentarse de estas bacterias patógenas, es decir, estas bacterias del género Vibrio. ¿Cuáles fueron los principales desafíos que enfrentó su investigación, que me dice que data desde hace 3 años, ¿no? Claro, bueno, un desafío importante fue que una buena parte de la investigación se realizó en época de pandemia. Es decir, fue algo que dificultó muchísimo la movilización y en general. La otra limitante es que si bien en otros países ya a nivel académico sobre todo hay publicaciones a nivel de bacteriófagos y como tal, es algo que se comporta muy diferente entre los diferentes sitios. Entonces, yo creo que el desafío más grande para nosotros fue poder entender completamente la naturaleza del bacteriófago para poder llevarlo a un nivel productivo y práctico y sobre todo eficiente en campo para el camaronero. Realmente poder hacer esa transición desde investigaciones que se realizan en un centro de investigación a nivel in vitro, a llevarlo a una escala muchísimo mayor, hacer todo este proceso, realmente ha sido un reto. ¿Todos los colaboradores en la investigación son talento ecuatoriano, son ecuatorianos? En su mayor parte sí. En lo que es en nuestra empresa todos somos ecuatorianos, pero aquí es importante destacar que nosotros también tenemos convenios con universidades del país. Tenemos convenios con la Universidad San Francisco de Quito, con la Universidad Politécnica del Ejército, donde diferentes investigadores han realmente aportado. Y bueno, también hemos tenido dentro de estas investigaciones anexas que se han ido realizando otros colaboradores también de fuera del país. Pero realmente en su mayoría hemos sido todos ecuatorianos. Muy bien, Daniel. ¿En qué consiste esta terapia con bacteriófagos? Es lo que les diremos después de la siguiente pausa, donde ya nos encontraremos en el laboratorio de microbiología. Quédese con nosotros. Revista Acuacultura ya en circulación. Ecuador da un importante paso para lograr una asociación regulatoria en materia sanitaria con Estados Unidos. Reciente estudio demuestra que IHHNB no provoca mortalidad en camarones SPF sometidos a pruebas de desafío, la bioremediación y sus beneficios a la producción acuícola. Esto y más en Revista Acuacultura. Suscríbete en www.cna-medioecuador.com. Conoce cifras del comercio internacional de camarón. Infórmate en Shrink Market Data, el nuevo reporte estadístico de la Cámara Nacional de Acuacultura que muestra el comportamiento de los principales mercados del camarón en el mundo. Suscríbete en www.cna-medioecuador.com. Gracias por seguir en sintonía de CNA Video Podcast.
Antes nos encontrábamos en la planta de producción de bacteriófagos aquí en la provincia del Guayas. Ahora nos encontramos en el Centro de Investigación de Bacteriófagos, junto con nuestro invitado del día de hoy, Daniel Aguilera. Daniel, cuéntanos, ¿en qué consiste la terapia con bacteriófagos? La terapia de bacteriófagos realmente tiene que acoplarse a las diferentes etapas productivas del camarón. Por ejemplo, en lo que ya tiene que ver con un camarón en granja, ya sea de precría o de engorde, realmente lo que se hace es incorporar los bacteriófagos en el alimento del camarón en campo. Es un procedimiento que se hace en sitio previamente a la alimentación del camarón. Esa es la manera en la que lo hemos estado realizando. Ahora, a nivel de laboratorio, por ejemplo, un laboratorio de maduración, se hace por inmersión, es decir, se coloca directamente en el medio donde se está desarrollando los reproductores. De igual manera se realiza en la avicultura. ¿Y de qué forma incide el uso de bacteriófagos en la calidad del agua y del suelo? Bueno, aquí es un tema bastante importante en realidad y hay que destacar también la eficiencia de los mismos en el animal. Inicialmente, en el momento en el que el camarón ingiere los bacteriófagos, realmente logra disminuir las concentraciones, en este caso específicamente de vibrios parahemolíticos y vibrios vulníficos, que son las bacterias con las que hemos diseñado los bacteriófagos para trabajar, a niveles que son ya completamente inocuos para el animal. Es decir, hemos observado, sobre todo a nivel de precría, que hemos logrado disminuir en un 85% inclusive en promedio de la concentración inicial que teníamos en los animales. Ahora, nosotros identificamos también que los bacteriófagos pueden sobrevivir al tracto intestinal del camarón. Nosotros, cuando ya hicimos las aplicaciones en campo, hicimos los análisis y cultivamos muestras de intestino de estos camarones que habían sido alimentados con bacteriófagos y pudimos demostrar que los bacteriófagos realmente se encontraban en concentraciones medibles, es decir, concentraciones alrededor de 10 a la 6 bacteriófagos por gramo de intestino, y versus camarones que no fueron alimentados con bacteriófagos donde no se veían bacteriófagos. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, los bacteriófagos al sobrevivir el tracto intestinal permanecen en las heces y son excretados y tienen un efecto sobre la calidad de agua y sobre la calidad del suelo. Es decir, nosotros observamos que en promedio teníamos inclusive un 30% menos bacterias del género Vibrio en general, sobre todo Vibrio parahemolíticos y Vibrio vulníficos, en agua y en suelo. Y sobre todo esto es importante porque donde va a actuar en suelo son justamente las zonas donde se ocurre la alimentación y son las zonas más relevantes donde hay que prestarle bastante atención a todo el tema de controlar patógenos. El bacteriófago es un agente terapéutico que puede controlar ¿qué tipo de vibrios nomás? Claro que sí. En esencia, un bacteriófago podría controlar cualquier tipo de bacteria. Se dice que para cada bacteria hay un bacteriófago. Y es algo que realmente se ve en la literatura científica y que también se ha comprobado muchas veces en campo. Ahora, nosotros en lo que nos concentramos es en bacteriófagos que sean capaces de controlar vibrios parahemolíticos y vibrios vulníficos inicialmente en esta primera etapa de desarrollo que hemos realizado. Ahora, en nuestro equipo, lo que vamos a hacer en etapas siguientes es seguir encontrando bacteriófagos que puedan ser activos y que puedan controlar otras especies del género Vibrio. Pero es algo que tiene que realizarse paulatinamente debido a la especificidad que tienen los bacteriófagos para controlar bacterias. Siempre tiene que ser algo muy dirigido. Justamente nos puede explicar cómo podríamos nosotros mostrarle a nuestros seguidores de qué forma se puede visualizar el bacteriófago y su efectividad, obviamente, a través de una muestra. Este es un ejemplo bastante palpable de cómo se ven o cómo analizamos nosotros los bacteriófagos. Como saben, los bacteriófagos son microscópicos y es imposible visualizarlos por los métodos convencionales que normalmente podríamos hacer en bacteriología, por ejemplo. Entonces nosotros identificamos y vemos los bacteriófagos por actividad, es decir, vemos lo que hacen, no los vemos a ellos. En esta placa, por ejemplo, que tenemos aquí, nosotros podemos ver que tiene un fondo un poquito amarillo, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos aquí es colocar vibrios parahemolíticos y hacerlo crecer uniformemente por toda la placa. Es decir, la bacteria cubre a manera de un césped, la técnica se llama césped celular,
toda la superficie de la placa. Ahora, donde están los bacteriófagos son todos estos puntos que podemos observar, que realmente son espacios vacíos. Es decir, cada uno de estos es un lugar donde hay un bacteriófago y el bacteriófago infectó a todas las bacterias adyacentes y provocó una lisis bacteriana, es decir, mató a la bacteria y por ende no hay crecimiento y podemos ver la luz pasar a través de ella. La terapia con bacteriófagos puede iniciarse hasta en el primer ciclo o el primer eslabón de la cadena, que es los laboratorios, ¿verdad? Así es. Los bacteriófagos realmente pueden utilizarse en toda la cadena productiva y es altamente recomendable que se hagan porque un hallazgo importantísimo que nosotros tuvimos indirectamente de haber realizado todos los muestreos a nivel nacional es que pudimos realmente identificar que en todos los ambientes había vibrio. En unos más que otros era muy frecuente encontrar en laboratorios de larva, en laboratorios de maduración, obviamente cada uno en más o menos escala, en camaroneras, a nivel de engorde, a nivel de precría, en todos lados es bastante frecuente encontrar vibrio. Ahora nosotros los tratamientos que estamos proponiendo y que estamos haciendo se pueden realizar tanto de manera profiláctica, es decir, preventiva, como para hacer un tratamiento ya reactivo cuando ya estamos presentando también un evento severo. Las dos situaciones pueden presentarse y se pueden manejar eficientemente con bacteriófagos. Avanzar en investigación y desarrollo para la terapia con bacteriófagos a nivel acuícola es un paso importante para el camaronero ecuatoriano. ¿Por qué? Realmente, personalmente yo considero que es un paso clave para el desarrollo. ¿Por qué? Porque nuestro país realmente ha logrado incrementar su producción y colocarse como líder a nivel mundial debido a que ha invertido en tecnología y sobre todo está enfocada a la intensificación. Y la intensificación, si bien tiene muchos beneficios, también acarrea una serie de situaciones y también una serie de condiciones que hacen más propenso a que existan proliferación de patologías bacterianas y sobre todo del género vibrio. Entonces yo opino que realmente tener un bacteriófago, tener una terapia de bacteriófagos que te permita controlar este problema puntual, que es inherente a la manera en la que se está queriendo producir hoy en día, es un paso clave para que este tipo de producción sea sostenible. Daniel, ¿y cuáles son los proyectos a futuro? ¿En este centro solamente se investiga bacteriófagos? No, si bien en el tema bacteriófagos tenemos una proyección, es decir, actualmente tenemos bacteriófagos para poder controlar vibrio parahemolíticos, vibrio vigníficos. Inicialmente lo que queremos es seguir expandiéndonos, es decir, bacteriófagos para otras bacterias del género vibrio, por ejemplo, vibrio harvey. Ahora, también queremos comenzar a tratar otras patologías bacterianas dentro de lo que es bacteriófagos como tal. Ahora, esto es un centro de biotecnología, donde se hace mucha microbiología aplicada. Aquí desarrollamos también microorganismos para hacer bioremediación, para recuperación de aguas en ambientes productivos, es decir, acelerar procesos de degradación orgánica, acelerar procesos de reciclaje de nutrientes con bacterias oxidadoras de nitritos, de amonio, bacterias oxidadoras de sulfuros incluso. Y aquí también desarrollamos diferentes bioprocesos a nivel industrial, es decir, procesos en los que involucran aprovechar materias primas que normalmente tienen poco valor o son consideradas desechos para generar productos de valor agregado mediante procesos biotecnológicos, enzimáticos y demás. Precisamente este centro de investigación es ecoamigable. Claro que sí. De hecho, aquí donde estamos nosotros sentados, este laboratorio funciona 100% con energía fotovoltaica. Tenemos todo el techo de este laboratorio está recubierto de paneles solares, lo cual nos permite ser completamente sostenibles. Además, dado que estamos en una zona rural, también nuestro acceso es a agua subterránea y nosotros tenemos nuestro propio proceso de purificación de agua para este centro y de igual manera también somos responsables con las aguas residuales que también son receptadas en una planta de tratamiento propia para este centro de investigación y las áreas productivas. De esa manera, en todo lo que tiene que ver con agua y energía somos muy eficientes. Inclusive a nivel de tanto de laboratorio como plantas se han tomado mucha atención a utilizar materiales y utilizar técnicas adecuadas durante la construcción para que todo sea térmicamente aislado, es decir, no hayan fugas de calor y también la utilización de energía sea aún más eficiente. Entonces, de esa manera yo creo que este centro realmente sí es sustentable, es sostenible y es ecoamigable sobre todo.
Daniel, muchísimas gracias por permitir al equipo de CNA Video Podcast visitar la planta y el centro de investigación. Le agradecemos por su tiempo y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias.